Hola nuevamente mi gamers, como ya leyeron en el título, hoy les vengo a traer otro video sobre emuladores y este es el turno de Citra, uno de los mejores emuladores de la 3DS. Digo uno de los mejores porque puede correr hasta en computadoras de gama baja, así que no tendrán problema para poder correr la mayoría de títulos que nos trae esta consola. Pero antes de seguir, si les fue de utilidad, no olviden suscribirse y dejar su poderoso me gusta al video, que con eso me estarían apoyando muchísimo a mí y al canal. Ahora, como es de costumbre, vamos directo hacia los requisitos mínimos que necesita nuestra computadora. Ojo, hay chicos que tienen una PC que están por debajo de los requisitos mínimos, pero igual es algo jugable así no sea a 60 FPS. En cuanto a procesador, necesitaremos una Core 2 Duo de Intel o una similar en cuanto a las AMD. La verdad es un procesador muy antiguo, así que si tienen una Core i3 de segunda generación les correrá perfectamente. También 2 GB de memoria RAM, pero si tienen 4 sería mucho mejor. En cuanto a gráfica no haría falta casi, ya que con los gráficos integrados de una Core i3 de segunda generación sería suficiente, pero si tienen una también sería mucho mejor para poder jugar en resoluciones más altas. Puede correr desde Windows 7 hasta el Windows 11, pero solo en versiones de 64 bits, ojo. Y hasta donde sé, para tener esa versión necesitaremos 4 GB de memoria RAM en nuestra computadora. Pero igual no pierden nada con intentar, chicos. Ya sabiendo lo que necesita nuestra computadora para disfrutar de nuestros juegos, pasemos hacia la descarga e instalación. Así que vamos directo hacia la página oficial del Citra, que sería esta aquí, chicos. Ahora vamos a deslizar un poco hacia abajo, vamos a descargar esto donde dice Download for Windows 64. Pasamos a descargar, lo damos en guardar. Y como es costumbre en mis videos, chicos, yo lo tengo aquí en el escritorio para que sea más visible para todos ustedes. Tengo la carpeta de los juegos y la carpeta del emulador. En este caso el instalador lo tengo aquí, le vamos a dar doble clic, esto lo voy a minimizar. Le va a salir esta ventana del instalador, le damos en siguiente. Le damos en siguiente también y aquí nos va a salir dos versiones, una experimental y una ya más estable. Obviamente vamos a instalar la que es más estable para que no tenga muchos errores. Le damos en siguiente, le damos en acepto la licencia, siguiente. Siguiente, instalar. Esperamos unos momentos ya que el instalador no pesa nada, así que esto se va a instalar rápido, chicos. Ahora le damos donde dice finalizar. Buscamos en este caso no va a aparecer en el escritorio, pero vamos a buscarlo en la barra de Windows. Acá yo ya lo tengo, vamos a deslizarla hacia el escritorio y listo. Ahora vamos a darle doble clic. Ahora ya teniendo la ventana del emulador abierto, chicos, vamos a pasar a lo que viene a ser la configuración general, así que muy atentos por favor. La verdad no es mucho, pero igual estén atentos por favor, chicos. Vamos a ir donde dice emulación, configurar, y nos va a salir esta ventana aquí con varios apartados: general, sistema, gráficos, audio y controles. En este caso, en este primer plano no vamos a tocar nada. Y aquí en web viene a ser el modo online, por si quieren jugar con sus amigos a distancia, para también aquellos que tengan el emulador, obviamente, chicos. Ahora, para eso necesitan el token. ¿Cómo se consigue este token? Solamente van a ir donde dice registrarse, le va a abrir la página del Citra, obviamente van a tener que registrarse, verificar y le va a dar un código que van a tener que pegarlo aquí. Luego de pegarlo, chicos, van a ir donde dice verificar y le va a salir este chat en verde ya con la cuenta, ya con el nombre de su cuenta con la que han creado, como está aquí. Esto sería solamente para activar el modo online, así que no se vayan a olvidar, chicos. Ahora en depuración, UI, esto lo dejamos así tal cual, no vamos a tocar nada. Aquí en sistema viene a pedirnos lo que viene a ser el nombre, cumpleaños, idioma y demás. Esto ya es a gusto de cada uno, chicos. Yo lo voy a dejar así tal cual porque la verdad no me sirve. Lo dejo así tal cual. En cámara y almacenamiento también. Ahora en el apartado gráfico en resolución interna a ustedes le va a salir en nativa y se recomienda para las computadoras de gama baja que testeen desde la resolución nativa a más. ¿Por qué? Porque hay personas que de repente de frente le meten al por 3 y les va mal al momento de jugar. Obviamente tienen que probar desde nativa, como viene a ser la consola. Ya si les va bien, chicos, solamente lo van testeando uno por uno. Le dan a por 2, por 3. Ahora si tienen una tarjeta gráfica potente le pueden dar fácilmente hasta por 9, chicos. Ya depende, como dije, de la computadora de cada uno. Ahora en este caso esto lo vamos a dejar así tal cual. Acá también no vamos a tocar nada, la verdad. Ahora en estilo de pantalla, si lo dejan por defecto, le va a aparecer lo que están ahí apreciando en la imagen. Ahora si no quieren que les salga ese control y quieren que les salga en pantalla completa, solamente le dan donde dice en pantalla única y listo, chicos. Esto igualmente lo pueden modificar si están dentro del juego, así que no se hagan problemas. Lo dejan por defecto en este caso y lo voy a dejar en pantalla única. Ahora donde dice avanzado, por ejemplo donde dice graphics, API le va a dar dos opciones: el software, que viene a ser para computadoras ya muy gama baja, chicos, la verdad. Creo que puede ser hasta desde 24, pero bueno, ya es demasiada gama baja, como les dije. Y la OpenGL, que viene a ser para procesadores ya desde Core 2 Duo o desde Core i3 hacia adelante, chicos. Como les dije, esos procesadores ya cuentan con el OpenGL, así que no van a tener problemas. Ustedes van a tener que tachar estas opciones si es que no les viene tachado, por favor, chicos. Lo tachan todos los cuadros y listo. En el apartado de audio no vamos a tocar nada. Y acá donde dice controles, ya esto viene mapeado automáticamente. En mi caso yo conecté mi mando de Play 4, chicos, y ya vino mapeado cada botón, así que no tuve que hacer nada. Ahora
para los que no tengan un mando y solamente cuentan con un teclado, igual pueden mapear botón por botón. Como ven acá yo le puse la Q, la R, la A, la S, así que no van a tener tampoco problemas, chicos. Ahora para los que tengan problemas al momento de conectar sus mandos a la computadora, arriba les dejaré una etiqueta y al final del video de cómo conectar cualquier mando a nuestra computadora, sea mando original o genérico, con cable USB o Bluetooth, así que denle un vistazo si necesitan ayuda con sus mandos. Ahora en este caso le doy un OK y eso sería todo en cuanto a la configuración del emulador, chicos. Ahora aquí en emulación también tiene más opciones que vienen a ser cargar estado, guardar estado. Obviamente está desactivado porque no estoy abriendo ningún juego, pero al momento que ustedes lo abran, chicos, ustedes ya van a tener que cargar o guardar sus partidas. Ahora para los que quieran jugar el modo multijugador, van aquí donde dice multijugador, crear sala, y obviamente acá ya pueden crear una sala con su nombre, el mío que viene a ser PokerRens, usuario PokerRens, pueden ponerle una contraseña, el puerto y demás. Ojo aquí, la contraseña sí es importante porque hay chicos que se pueden meter a sus salas. Así que bueno, le dan a crear y listo, chicos. Ahora ya sus amigos pueden entrar a esa sala. Ahora también de repente hay otra persona que ha creado una sala y ustedes quieren entrar, igualmente van a multijugador, conectar directamente a sala y van a tener que copiar lo que viene a ser la IP, el puerto y la contraseña también con la que han creado sus amigos. Le dan a conectar y listo, chicos, nada más. Ahora en cuanto a los juegos, lo ideal sería tener la consola y comprar los juegos, obviamente para tener una mejor experiencia al momento de jugar. De paso así no caemos en lo que sería la piratería, ya que no aportan en nada a los creadores de estos títulos, pero como muchos tenemos que recurrir a descargar los juegos, DLC y demás actualizaciones en el internet, les recomiendo entrar al Discord donde estaré dejando los enlaces a disposición de todos ustedes. Ahora en cuanto a los juegos, solamente vamos a darle doble clic. En la parte del medio vamos a buscar nuestra carpeta de juegos. En mi caso yo lo tengo aquí en el escritorio, juego 3DS. Voy a seleccionar por ejemplo este de aquí, seleccionar carpeta y listo, chicos. Ahora también tienen que tener muy en cuenta lo que viene a ser la compatibilidad. Hay muchos chicos que en otros emuladores me decían, oye, ¿por qué no sale este juego? Se queda la intro o de repente ya ni abre el juego. Esto tiene que ver mucho la compatibilidad. Hay juegos que todavía no han sido testeados, que están con, por ejemplo en este caso están con color verde, que quiere decir que la compatibilidad es excelente, chicos. Pero hay otros juegos que están en naranja o en rojo, eso que quiere decir que van a tener fallos gráficos, fallas de audio y demás. Tengan muy en cuenta lo que viene a ser la compatibilidad. Si es en verde, en excelente, se recomienda al 100%, por favor, chicos, no se vayan a olvidar. Ahora también en cuanto a los juegos, hay dos tipos de formatos, el formato SIA y el formato 3DS. Este emulador solamente te lee el formato 3DS, no se vayan a olvidar. Ahora hay chicos que de repente tengan el formato SIA y quieran convertirlo al formato 3DS, van a tener que desencriptar y un tema más. Eso obviamente no se lo puedo explicar acá, chicos, porque se va a hacer más largo el video, pero igual yo le voy a dejar páginas en el Discord donde hay juegos ya desencriptados en 3DS, obviamente, chicos. Así que entren al Discord y aprovechen. Ahora, en cuanto a las DLC y update que tengan de sus juegos también, chicos, van a ir donde dice archivos, instalar SIA, y aquí van a tener que buscar la carpeta de sus DLC. En este caso el DLC sí tiene que ser en formato SIA, no se vayan a olvidar por favor, chicos, formato SIA, pero el juego en sí tiene que ser en 3DS, así que no se vayan a olvidar por favor. Y esto fue todo en cuanto a Citra, el mejor emulador hasta el momento para computadora de gama baja. Espero les haya servido este video tutorial. No olviden de comentar cualquier duda que tengan o entrar al Discord para solucionar cualquier error que tengan también. No se vayan sin dejar su poderoso me gusta y conmigo será hasta un próximo video, gamers.